yo siempre digo que si no hubiera sido por la embajada, estuviera preso quién sabe en dónde. Probablemente como la mayoría de mis compañeros del comando que hoy siguen secuestrados, ¿no? Primera pregunta, ¿tú pensabas que se la iban a robar? ¿Pensaron que iban a entregar una apreciación personal tuyo en cuanto al 28 de julio? ¿Qué tú esperabas? Mira, yo creo que al final era esperable que el régimen se robara el proceso. Por eso es que nosotros nos preparamos meses antes para hacérselos muy difícil y digo, yo siempre digo que el tema de la sorpresa fue clave en todo esto, porque ellos jamás esperaron que en menos de 24 horas íbamos a tener la capacidad de recolectar las actas como lo hicimos, ¿no? Y con todo esto, los puntos clandestinos, las antenas Starlink, los escáneres de alta velocidad, los puntos estos que nadie sabía dónde estaban. Entonces, obviamente nosotros sabíamos en qué terreno nos estábamos metiendo, en un terreno prácticamente imposible desde el punto de vista como el régimen lo planteaba, pero aún así decidimos hacerlo porque teníamos los mecanismos de organización, que por eso cuando la gente habla ahorita de clandestinidad, la realidad es que el 28 de julio en gran parte fue un ejercicio de clandestinidad en lo que fue esa organización, que si no hubiera habido clandestinidad no hubiéramos podido obtener las actas. Entonces la verdad es que sabíamos en el terreno en el que nos estábamos metiendo, pero estábamos tan convencidos de que podíamos demostrar la victoria que por eso lo hicimos, y creo yo que el tema de la embajada para nosotros fue crítico y clave porque aunque obviamente la cosa se fue poniendo mucho más complicada, en el momento de la campaña, creo yo, fue definitivo porque eso nos permitió trabajar desde allí, mientras la persecución no paraba en los alrededores y en nuestro entorno. Entonces, de alguna manera, terminó siendo un favor para nosotros porque decidimos trabajar y resistir allí y, bueno, logramos lo que logramos. Ahora, ¿lo de la embajada fue planificado o fue circunstancial? O sea, tuvieron que refugiarse Cuando allí. dicen que planificado, entrar ahí, dices tú, meternos ahí. Sí, o sea, o fue circunstancial debido a la persecución. No, bueno, yo siempre digo que si no hubiera sido por la embajada, estuviera preso quién sabe en dónde. Probablemente como la mayoría de mis compañeros del comando que hoy siguen secuestrados, ¿no? Además, en mi caso era la segunda experiencia de una embajada. Yo había estado en diciembre del 23, 15 días en una embajada. Pudimos salir en medio de ese proceso, pero luego en marzo volvimos a entrar y entramos en esta, y yo tengo 2 órdenes de captura por eso: terrorista, conspirador, asociación para delinquir, todos los cargos que como el chiste ese que dicen que lanzas el código penal y el delito que caiga ese el régimen te lo pone. Bueno, traición a la patria debes tener también. Toda esa vaina. Financiamiento del terrorismo. El combo completo. El combo opositor lo llaman, como McDonald's, no, lo normal. Y bueno, nada, la verdad es que más que planificado, uno siempre tenía eso como una opción, sabíamos que eso podía pasar y obviamente hubo que hacer unas llamadas muy rápido y eso nos permitió rápidamente abrir las puertas gracias al gobierno de Milei para que nos recibieran, ¿no? Pero eso es lo que hizo la diferencia, de hecho, casi que en tiempo real. A nosotros, mientras nos metíamos en la embajada, se estaban llevando presos a Henry Alviares y a Dignor Hernández, ¿no? Que se los llevaron con pocos minutos de diferencia. Sí. Entonces, ahí está, creo que lo que hizo la diferencia, ¿no? Entre la embajada y no estar en la embajada. Y luego, realmente nuestra actitud dentro de la embajada fue una decisión. Es decir, si ya estábamos ahí y ya teníamos que aprovechar el momento en el que estábamos y sabíamos que venía la campaña, había que avanzar. Y nosotros decidimos trabajar. Incluso una de las grandes discusiones que había en la opinión pública era hasta qué punto el asilo diplomático se podía ejercer desde una dinámica de una campaña electoral, y digamos que ahí nosotros fuimos medio pioneros en eso, porque en teoría nosotros no podíamos hacer actividad política, no podíamos hablar en redes sociales, no podíamos hacer ningún tipo de actividad, y nosotros al final hicimos todo eso. Y dijimos, bueno, aquí vamos a replantear el asilo, porque esto primero es asilo frente a un régimen criminal y segundo es en medio de una campaña y tenemos que ganar esta elección, y así lo hicimos. Amén. Mira, Pedro, una cosa, ¿no? Tú acabas de nombrar a Milei. Tú, aparte de ser uno de los asilados de la Embajada Argentina, es decir, del equipo más cerrado de María Corina Machado, que lograron escapar en esa operación Guacamaya que todo el país conoció, que bueno, es una muestra evidentemente de debilidad del régimen de Maduro. Tú actualmente estás coordinando todo el área internacional de 20 Venezuela, del comando con Venezuela, bajo el liderazgo evidentemente de María Corina Machado. Y justamente ahora que nombras a Milei, esta semana hubo declaraciones de Marco Rubio hablando sobre toda esta alianza internacional que hay contra el narcotráfico en la región y los países que poco a poco se han ido sumando a ella.
La gente en el chat y todos estos días nos ha estado preguntando sobre eso. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo va avanzando ese tema? Mira, lo primero que esto no es producto de la casualidad, que hay mucho trabajo, mucho tiempo. Esto, además de la naturaleza criminal del régimen, se ha denunciado por mucho tiempo, por muchos años. Solo que el propio régimen se ha encargado de mostrarse a sí mismo como es, cada vez disimulan menos, y eso también creo que es un logro del 28 de julio, por cierto. Es decir, fue tal lo que demostramos como ciudadanos en ese día, que el régimen no le quedó otra opción que irse a su tablero más criminal, no solo de violación de derechos humanos y de represión, sino incluso de sus propias actividades criminales. Antes el régimen era muy hábil ocultándose entre la propaganda, el apoyo internacional y el apoyo popular y la plata. Como ahora no tiene nada de eso, lo que le queda es la represión y el terror, y eso es lo que han aplicado. Y además su dinámica criminal, que es de donde más o menos hoy mantienen su financiamiento. Y yo creo que lo más importante de lo que estamos viendo en la comunidad internacional, comenzando porque tenemos claramente a una administración en los Estados Unidos que justamente ha entendido que frente a un régimen no convencional, la única manera de desafiarlo es de maneras no convencionales. Tenemos una lógica de una administración que ha decidido ir contra ese régimen. Y yo creo que ya aquí hay que dejar de hablar de dictadura en términos convencionales, en términos de la dictadura, el dictador, porque eso creo que es hasta benevolente con el régimen, ¿no? Creo que termina dándole hasta el beneficio de la duda. Esto es un régimen criminal, mafioso, y así lo han asumido. Entonces yo creo que ahora se ha ideado una especie de internacional anticriminal, que es lo que estamos viendo, donde afortunadamente tenemos algunos aliados en la región, no solamente Argentina, tenemos el caso de Ecuador, que hace unos días también designó el Cartel de los Soles como organización terrorista, Paraguay lo acaba de hacer, y ya hemos empezado a ver además en Congreso, en parlamentos de la región lo mismo. O sea, en el caso de Perú hoy se presentó, en el caso de Honduras también se presentó, tenemos información de que en otros países se va a hacer. Entonces yo creo que en ese sentido estamos frente a una gran oportunidad. Obviamente Milei ha sido un aliado desde el primer día. Esta administración, el presidente Trump, Marco Rubio, todos también, que además esto ya no es solo un asunto ni siquiera del Departamento de Estado o de Trump por sí solo. Aquí estamos viendo toda una administración dando unas grandes muestras de digamos, una decisión muy firme. Y nada, yo creo que estamos frente a una oportunidad única, porque precisamente se entendió que hay que desmantelar un aparato criminal. Y ya esto no es un tema, ya no es un problema político. El problema político lo resolvimos el 28 de julio del año pasado. Ahora tenemos que, digamos, solventar el problema criminal, y en eso estamos. Sabes que estaba pensando que tú, claro, hay cosas que no puedes decir aquí, pero qué tan vulnerables son ellos internamente, su estructura, tú siendo un testimonio, porque ellos los tenían ustedes como un trofeo, pues, unos rehenes, el equipo más cercano de la líder, más cercano de María, en el corazón de Caracas, vigilados, controlados, y se les escaparon. ¿Qué tan débiles están ellos internamente, o qué tan fuertes son según tu apreciación y lo que tú pudiste ver personalmente? Mira, yo creo que nuestro escape, sobre todo primero ellos se enteran días después. No puedo decir exactamente cuántos días después, pero fueron días después. Y eso demuestra mucho de que su aparato de vigilancia no era tan eficiente como ellos intentaban mostrar, ¿no? Lo segundo, evidentemente hay vulnerabilidades. El régimen siempre te va a hacer creer que tienen todo controlado, pero si hubiera sido así, con una embajada que tenía a Corea del Norte por un lado, a Rusia por el otro, a una casa tomada con funcionarios del SEBIN encapuchados permanentemente, y todo un aparato de vigilancia alrededor, esto no, digamos, si fueran tan eficientes, hubiera sido difícil que nos hubiéramos podido escapar. Y evidentemente nosotros hicimos un trabajo de identificación de vulnerabilidades, con apoyo de gente que nos ayuda desde afuera, por supuesto. Pero también hay que decir que esto no hubiera sido posible en ciertas fases del escape si no hubiera habido colaboración de muchos actores, civiles y militares, por cierto. Entonces, para mí la mejor muestra de eso es que se entraron días después. Y se enteraron días después cuando se dieron cuenta que nadie pedía comida, que nadie pedía agua, que nadie pedía nada. Y bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué pasó acá? Y bueno, ellos mismos, de alguna manera, propiciaron eso porque nos quitaron la luz. Estábamos nosotros absolutamente desconectados, y eso desde luego ayudó también a ser más invisibles, ¿no? ¿Qué fue lo primero que ustedes hicieron al lograr escapar del régimen? Mira, me acuerdo, nosotros antes de salir
el grupo, oramos un Padre Nuestro, nos encomendamos y después cuando salimos, que ya teníamos la certeza de que estábamos en lugar seguro, bueno, por supuesto, hicimos una especie de gesto como de pronto regresamos a casa, ¿no? O sea, como que bueno, esto es momentáneo. Volvimos a agradecer a Dios, por supuesto, y bueno, inmediatamente de las primeras cosas que hicimos fue hablar con María Corina, que por supuesto para ella era clave que el éxito de esta operación, y de ahí en adelante, bueno, todo lo que fue la cooperación con el gobierno estadounidense y todo lo demás ya en tierra segura. Pero si te pregunto, ¿lo hicimos con miedo? Por supuesto que lo hicimos con miedo, pero bueno, al final uno decide qué hace con el miedo, nosotros decidimos avanzar. Yo siempre, bueno, de hecho, la líder lo habló la primera vez que estuvo aquí. Va a haber una serie en Netflix de cada capítulo, desde la primaria, las actas. Yo creo que ese episodio de la embajada vamos a tener que verlo todo, que es cuando se diga, pues, cuando ya se pueda hablar de ese tema, cómo salieron. Porque claro, hay alguien que, no me acuerdo quién fue que me dijo, que todos en Venezuela están en este momento bajo libertad condicional. O sea, tú no tienes una plena seguridad de que tú estás seguro, sino que es por un comentario, por una publicación, por un estado, pueden ir a tu casa, te buscan y te meten preso. ¿Cuánto más ustedes que están al frente directamente militando en el partido de María? ¿Qué opinas de que María Corina siga dentro de Venezuela, líder? Mira, yo creo que ese es su rol, es donde ella siento que es donde es más útil en este momento. Yo creo que en Venezuela están pasando cosas y siguen pasando cosas y ella sigue liderando un proceso interno. Yo digo que si no estuvieran pasando cosas no habría la represión que existe y la persecución que existe. Esa es la misma, para mí esa es la mayor confirmación de que el régimen sabe que hay cosas moviéndose y por eso están desesperados intentando desmantelar todo lo que pueden y no han podido aplacar la lucha. Y ella creo que tiene un rol clave en todo esto, porque además mucha gente percibe que su permanencia en Venezuela también es una garantía de que el proceso en Venezuela está bajo, digamos, control y liderazgo efectivo, ¿no? Y ella además, como lo ha dicho, no le hace falta salir de Venezuela para interactuar con el mundo. Ella desde donde está habla con líderes de todo el mundo permanentemente. Y creo que no hay persona que trabaje más dentro de esta lucha que ella. Horas, de las 24 horas del día, probablemente 20 o 22. Y yo siempre digo que ella es una especie de líder en guerra, ¿no? Está ahí permanentemente, aparece, baja directrices, se reúne, conversa, escribe, lee, se monta, analiza. Yo creo que su rol es este en este momento, creo que no hay otro. Creo que afuera además tiene un equipo sólido que está haciendo cosas que ella al final desde Venezuela, por supuesto, lidera y supervisa. Pero creo que su momento hoy sigue estando dentro de Venezuela. Y ella está convencida, además. Incluso si uno pudiera estar en desacuerdo o no en determinadas decisiones, ella es la primera que está convencida de que tiene que estar allí. Y nosotros la apoyamos. Al final, ella acompaña al país, ¿no? Y creo que el país valora eso. Pedro, María Corina es la líder de la oposición venezolana hoy, no porque ella lo diga, sino porque los venezolanos votamos masivamente por ella en unas elecciones primarias. Sin embargo, Enrique Capriles salió hoy en una entrevista para la BBC diciendo que la ruta que María Corina está planteando es equivocada, diciendo que no hay que pedir colaboración internacional, diciendo que si hubiésemos llamado a votar en la farsa que convocó Maduro para las regionales y la Asamblea Nacional, la cosa fuese distinta. Y el colmo de los colmos, abogándose la vocería de la oposición del país, ¿no? Todo esto en una entrevista que publicó hoy la BBC diciendo que el camino con Maduro es el diálogo, ¿no? O sea, esto dijo el sinvergüenza de Capriles, me van a perdonar, coño, la fanaticada que tenga aquí en este live, pero el sinvergüenza de Capriles dijo eso hoy. ¿Qué opinan ustedes o cuál es tu opinión de quienes se hacen llamar opositores, pero torpedean el liderazgo de María Corina o no luchan porque se reconozca la victoria de Edmundo González el pasado 28 de julio? Porque perdón, el cierre, el colmo de todo lo que dijo Capriles es que la propuesta de él es que negociamos con Maduro para que haya nuevas elecciones presidenciales en el país. Eso fue lo que dijo. Bueno, yo a todos estos actores yo siempre les he llamado el ministerio de la oposición.
Ellos forman parte son un brazo del sistema, o sea, son un ministerio. Ellos operan como parte del entramado del poder y son muy útiles en determinados momentos, ¿no? No es la primera vez que lo vemos. En un momento de mayor efectividad, de mayor presión, de mayor articulación internacional, aparecen estos actores que creo que la única ventaja, a diferencia del pasado, es que aunque ellos van a intentar echar un balde de agua fría, no tienen hoy la fuerza ni la legitimidad porque ellos mismos decidieron venderse y mostrarse como lo que son. Así como el régimen ha mostrado su lado más criminal, esta gente ha mostrado su lado más falso. Nadie les cree. Ellos cumplen un rol. Al final es un rol de intentar normalizar un país que no es normalizable. Y como digo yo, mira, yo no tengo problema si usted como líder, usted se rindió y usted quiere permanecer en Venezuela y quiere convivir con la tiranía que lo ha perseguido, que le robó su propia elección presidencial y que además no lo ha dejado o se ha encargado de destruir su liderazgo. Usted tiene la decisión, si a usted le provoca hacer eso, hágalo, pero no le pida al país que se rinda con usted. Y ese es el punto que yo siempre he criticado de estos actores y en particular, que además yo digo, una entrevista en una tribuna como la BBC, cuando hay tanto por denunciar, cuando hay tanto por decir sobre lo que pasa en Venezuela, sobre la represión, sobre la dinámica criminal, y tú vas a dedicarte a media entrevista a criticar el liderazgo de la oposición cuando tú podrías estar hablando más bien en nombre de la gente que está sufriendo el tema de la represión, el tema de la persecución, de la operación internacional. ¿Qué clase de legitimidad tienes además para hacer eso? Entonces, mira, es lamentable, pero no sorprende. Es que realmente hay muchos que se hacen llamar opositores, pero yo siempre les hago la pregunta, ¿a qué se oponen? O sea, te dicen que son opositores, pero ¿a qué se oponen de lo que hace el régimen? No denuncian nada, no exigen que presenten los resultados del año pasado, las actas, el desglose por estado. Si Maduro dice azul, ellos dicen azul. Si dice verde, ellos dicen verde. Entonces, ya va, pero ¿oposición a qué? Y critican los liderazgos. Y la pregunta además, kilómetro, y además la pregunta que hay que hacerse acá, porque si estamos diciendo que esto ya tampoco ni siquiera es una dictadura convencional, realmente el término es oposición. O sea, nosotros vamos a seguir hablando de oposición. Primero, nosotros, si nos asumimos como tal, nosotros no somos gobierno electo. O sea, tenemos la legitimidad, empezando por ahí, pero en todo caso somos una resistencia. Y somos una fuerza que resiste y que avanza. Entonces, la propia palabra oposición suena como ya suena débil, insuficiente, ya no da para enfrentarte a esto. Lo que pasa es que, insisto, a estos actores les gusta ser funcionarios del Ministerio de la Oposición. Es simular que se oponen. Es una simulación, es un juego. Yo digo que me opongo, pero al final no, al final coincide. Es decir, se opone tanto que termina apareciéndose. Eso no tiene sentido. No, mira, se oponen es a la oposición o a la resistencia. Claro, se oponen al gobierno electo, a eso sí se oponen. Exactamente. Mira, kilómetro, es tan así lo que dice Pedro, es verdad que es importante que la gente lo vea. Las últimas excarcelaciones que hubo en el país, que el chavismo soltó, el chavismo no tuvo declaración oficial al respecto. Quienes fueron los voceros oficiales para decir que hubo tantas liberaciones, estas son las personas, estos fueron los motivos, así se dio todo el proceso, así fue la negociación para que los liberaran, fueron ellos. Fue Capriles y su combo. Es decir, Capriles y su combo ejercieron la vocería del chavismo en la excarcelación de los últimos presos políticos. Imagínate tú. Claro, y son casi presos, como portavoces. Parecían los portavoces del... Y recordemos algo, que ellos fueron acusados de terrorismo. Muchos de ellos fueron acusados que a través de los comanditos elaboraron planes y bombas para desestabilizar el país. Entonces tú dices, ya va, si son terroristas, ¿por qué los liberas ahora? O sea, si son terroristas, supuestamente tienen que cumplir su pena. ¿Por qué no eran? Eran presos políticos. No tienes cómo demostrar la razón por la cual estaban allí detenidos. Entonces, claro, se prestan para toda esta trama, pero justamente cuando se decía que ese día llegaban los buques, de hecho, yo hice un análisis sobre eso, que fue el domingo pasado, surge esta liberación express y justamente el sábado Maduro da un discurso de Cipriano Castro de 1904, por allá, 1902. ¿A qué se debe, Pedro? ¿Cuál es tu lectura? Mira, bueno, yo creo, incluso suponiendo que el régimen tuviera una intención leyendo este discurso, que para mí creo que es un error, o sea, creo que el que se lo puso no lo quiere mucho definitivamente, porque ponerlo a decir eso en ese momento, en un momento de tensión, un poco suicida, ¿no? Pero al margen de eso, aquí queda clara una intención, kilómetro, que es que
ellos tienen que buscar la manera de que estos pseudo opositores este ministerio de la oposición parezca útil. Porque si parece útil, pues con eso supuestamente ganan legitimidad en el sentido de que, mira, ellos sí son capaces de lograr estas cosas. Mientras que el radicalismo lo que hace es alejarnos y llevarnos a la violencia y a la confrontación y a la, ¿sabes? ¿Te acuerdas de aquel personaje que siempre decía, el señor Henry Falcón, que siempre decía, rechazamos la violencia venga de donde venga, equiparando a victimario con víctima, ¿no? Un poco en ese cuento, caer en esa lógica. Entonces, con esto primero los haces a ellos más atractivos porque supuestamente logran cosas, cuando al final aquí todo lo que pasa es porque al régimen le conviene o no le conviene y punto. Porque no, y así como los libera, los puede volver a buscar. La puerta giratoria, recordemos que esto al final es una diplomacia de rehenes y es una política de rehenes. Eso es lo que aplica el régimen. Entonces, hoy me es útil una ficha o la cambio por otra mañana y así vamos. Entonces, ellos lo que están intentando es, con estos actores, es supuestamente ganarse una legitimidad para que esta gente supuestamente resuelva cosas y la gente diga, ah, mira, pero es que estos al final sí logran hacer cosas, mientras que el radicalismo no. Cuando en realidad el radicalismo, entre comillas, que al final es la mayoría del país que está harta de este sistema y que está haciendo todo para salir de estos tipos, lo que está es insistentemente apoyando todos los esfuerzos que estamos haciendo dentro y fuera para derrocarlos y para que el sistema se caiga y desmantelar el sistema. Entonces, mira, es triste el rol que estos actores decidieron jugar en este juego, pero yo creo que el país está muy claro. Y al final, fíjate que incluso, ojo, por supuesto que yo celebro cualquier liberación o excarcelación, porque libres no son. Nadie en Venezuela es libre. Es más, ni siquiera quienes estamos afuera somos libres. Nosotros vamos a ser libres cuando el país sea libre, porque la persecución se extiende fuera de Venezuela también, ustedes lo saben. Pero obviamente a mí me alivia, me genera alegría saber que hay gente excarcelada que hoy está con su familia. Obviamente, al final ellos no son culpables de haber sido presos políticos, son presos políticos porque el régimen le dio la gana. Con cómplices además, que además con este tipo de gestiones, y tú lo que dices, que es muy cierto, terminas hasta convalidando los crímenes de los que los acusan falsamente. Porque los terminas tratando como si fueran unos delincuentes acusados de verdad. Eso es lo grave de esta situación. Entonces, mira, yo creo que la gente está muy clara y sí, qué bueno que hoy hay 14 o 30 o 40 políticos presos menos, presos políticos menos, pero al final eso no soluciona el problema, al contrario, le da una legitimidad al régimen que no tiene. Y eso es lo grave de este asunto. Jesús. Oye, que tengo muchas preguntas, nada más he estado leyendo el chat, todo lo que está preguntando la gente. Yo quisiera volver al tema de la Alianza Internacional, Pedro, sobre todo por tu rol, ¿no? Como coordinador internacional del Comando con Venezuela, el equipo María Corina Machado. ¿Qué países están hoy apoyando decididamente la causa de la libertad de Venezuela? ¿Y cómo se concreta eso, digamos, en acciones? Es decir, ¿quiénes están metidos en organismos internacionales? ¿Quiénes han apoyado la política de Trump con todo este tema antidrogas y esta alianza internacional contra Maduro como cabecilla del Cartel de los Soles? Es decir, ¿quiénes son nuestros verdaderos aliados a día de hoy? Mira, yo creo que tenemos un grupo muy sólido. Evidentemente comenzamos por Estados Unidos, una administración que está comprometida 100%. Luego tenemos, creo que en la región, lo mencionaba un poco más temprano, este bloque que se ha venido consolidando con Ecuador, con Argentina, con Paraguay. Vemos a países como Perú, incluso países donde no necesariamente el gobierno es amigo o aliado de la causa venezolana, pero sus oposiciones sí. Lo estamos viendo en el caso de Colombia, en el mismo caso de Brasil, en el caso de Honduras. Ahí creo que hay un bloque muy sólido. Luego tenemos en el caso europeo, que están colaborando, por cierto, en la misma operación del Caribe. Ahí tenemos a Países Bajos, a Reino Unido, a Francia, que todos han sacado comunicados recientemente. Adicionalmente a eso le podemos sumar esto que dijo Rubio de otros actores, y hoy salió esto en el ABC, por cierto, que hay otro grupo de países a los que Marco Rubio está invitando a unirse a esta operación. Entonces yo creo que hay un bloque muy sólido que, insisto, esto va mucho más allá del tema democrático. Esto ya va mucho más allá de un tema incluso de la causa democrática venezolana. Esto tiene que ver mucho con asumir que hay que desmantelar un sistema criminal que además tiene rehenes extranjeros y que además, mientras no sea derrotado, lo va a seguir haciendo. Entonces tenemos un núcleo muy sólido. Evidentemente, estas acciones militares que estamos viendo en el Caribe son parte dentro de un marco, y aquí hay que recordar el origen de todo esto, la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista global. Ese es el marco
Dentro de ese marco hay un sinfín de acciones y oportunidades para hacer cosas. Recordemos que además la orden como tal, donde esto se anuncia, dice que ha habido múltiples instancias del régimen metidas en esto. Habla de jueces, habla de poder legislativo, poder judicial, militares, habla de todo. Entonces ahí hay una serie completo. El Estado completo, es el Estado criminal. Estado además que fue acusado de cometer terrorismo de Estado por la CIDH. O sea, no solamente tenemos un Estado que es criminal por sus actividades ilícitas, sino que además promueve el terrorismo desde el propio Estado. Es decir, yo siempre, y esto se lo digo a mis amigos españoles, imagínense ustedes que la ETA sea el poder y desde el poder cometa los actos terroristas. Eso es lo que está haciendo el régimen en Venezuela. Es decir, son los propios terroristas ellos. Es el Estado siendo terrorista contra la gente. Entonces, bueno, todo esto abre un sinfín de acciones que van desde lo financiero, más digamos, sanciones desde el punto de vista individuales y grupales a empresas y a habilitadores económicos que han facilitado que el régimen se enriquezca y que además esa plata que reciben la usen para ellos llenarse el bolsillo y para reprimir a la gente. Luego tenemos toda una serie de acciones diplomáticas desde revocación de visas, incautación de bienes, es decir, una serie de acciones que pueden ocurrir. Imagínense ustedes, carros, aviones, casas, todo lo que tiene esta gente acumulada en el mundo entero a través de sus testaferros y evidentemente todo lo que tiene que ver con más presión en función de intentar, bueno, que estas fracturas que hemos hablado que existen cada vez sean más profundas. Lo que les quiero decir con esto es que acciones futuras, y cuando digo futuras ni siquiera lo vean muy lejos, desde ya las estamos viendo, hay muchas opciones. Y mientras más países se sumen, estamos frente a una gran oportunidad y yo creo que para mí lo más importante de este cambio que estamos viendo en la comunidad internacional tiene que ver con asumir que es un régimen criminal que hay que desmantelar. Es el mal que hay que desmantelar para poder avanzar en la transición. Que esa es una de las preguntas, por cierto, que uno ve mucho. Bueno, pero es que ustedes lo que están pidiendo es un cambio de régimen. No, perdóname, la gente ya votó por el cambio de régimen el 28 de julio. Eso ya pasó. Ya la gente decidió qué quería. Lo que pasa es que no nos han dejado asumir. Entonces, bueno, ahora hay que permitir que nos dejen asumir. La líder publicó un video de que ya está pasando. Y paralelamente hoy yo estaba hablando con los seguidores que ha surgido un rumor de una propuesta de Padrino López de ser como una especie de círculo militar que garantiza que entregarían que sea Maduro y garantizarían la transición pacífica. ¿Cómo tú ves esa transición según tu apreciación con todo lo que se habla internamente? Mira, bueno, este tema de quién quiere conspirar contra quién, primero lo que te demuestra es la paranoia que ellos están viviendo internamente. O sea, ellos hoy deben estar dudando hasta de su sombra. Porque cualquiera viene y dice, mira, este está diciendo, mira, se filtró esto, este que se quiere salvar, este que quiere vendernos. Además, tienes una recompensa que hace la cosa también, por supuesto, bastante atractiva, porque todos empiezan a dudar entre ellos. Típico juego de mafias, por cierto. Así operan, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que está allí y eso evidentemente muestra parte de sus propios miedos y sus propias vulnerabilidades, que las hemos visto además en los últimos días y horas bastante contradictorios ellos en sus declaraciones. Yo creo que al final está habiendo suficientes mensajes y suficientes incentivos para que quien decida abandonar el barco y sumarse a la posibilidad de un país libre y bajo una transición democrática, lo haga. Y ahí es donde está, creo que parte del esfuerzo que se está haciendo a todo nivel. O sea, aquí se están mandando señales, ¿no? Y son líneas rojas. Se está dando la oportunidad. Mire, usted se puede salvar, usted puede hacer esto, usted puede hacer lo otro. Y ahí están los incentivos. Ahora, eso implica más y más presión. Y es lo que se está haciendo en este momento. Obviamente, hay cosas que no se pueden decir, que no se van a decir, pero que evidentemente forman parte de todo un ecosistema de presión hasta lograr que, bueno, aquellos que estén a tiempo de salvarse y saltar del barco lo hagan. Esto al final, lo hemos dicho muchas veces, tiene que ver con incentivos, pero además también tiene que ver con costos de salida y costos de permanencia. Nosotros tenemos que garantizar que los costos de salida para que se quiera ir sean los mínimos posibles para que se vayan. Pero si deciden quedarse en el poder, hacérselos altísimos y que paguen un costo por quedarse en el poder a la fuerza. Entonces, ahí estamos. Y creo que además y hay que ser muy responsables con este tema de las fechas y mañana y pasado mañana. Mira, nadie tiene la fecha escrita en el calendario, nadie. Quien te diga que esto se acaba mañana, hoy, quien te diga eso, está cayendo a coba, está mintiendo, no existe. Ahora, insisto,
el rol del liderazgo en Venezuela es acelerar esos tiempos. Nosotros no tenemos la fecha, nosotros no sabemos si eso va a ser mañana o pasado mañana o dentro de un mes. Nuestra tarea es acelerar el tiempo para que ocurra cuanto antes. Y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso el nivel de coordinación y por eso todo lo que estamos haciendo, para que pase cuanto antes. Pero nadie tiene la fecha escrita. Como tampoco sabemos hasta dónde va a llegar Estados Unidos. Lo que tenemos claro es que Estados Unidos está llegando lejos y está dispuesto a avanzar. ¿Qué tan lejos va a llegar? Nadie sabe. Lo que sí te puedo garantizar, y a quienes están aquí conectados, es que nosotros, además de que estamos acelerando los tiempos, nos estamos encargando de decir a Estados Unidos, señores, cuando pase lo que tenga que pasar, que va a pasar, que está pasando, nosotros tenemos ya la garantía de controlar el país, de garantizar gobernabilidad y de avanzar en una transición con el liderazgo legítimo de Venezuela. Y estamos listos para eso. Así será, Pedro, así será. Mira, hay gente por ahí diciendo en el chat Kilometry que déjenlo para diciembre. Para comernos con las hallacas. Mira, escúchame algo, Pedro. Nombraste el tema de Estados Unidos, ¿no? Y de cómo nos han apoyado y de sus últimas acciones. Y hablaste también el tema de los tiempos. Yo me atrevería a pensar de que esto está avanzando mucho más rápido de lo que la gente se imaginaba en un principio. Trump no tiene ni 8 meses en el cargo, creo que tiene 7 meses de que asumió el cargo, más o menos, días más, días menos. Y ya le han puesto la recompensa más alta en la historia de la humanidad a Maduro. Por encima de Bin Laden y de ahí para abajo. Los señalaron y declararon como un cartel de drogas, ¿no? Nombre y apellido, cartel de los soles. Y además los declararon un grupo terrorista. A un brazo criminal que tenían o que tienen, que es el Tren de Aragua, también lo declararon grupo terrorista. Siguen emitiendo sanciones contra jerarcas del régimen y familiares que se han prestado para lavar dinero producto del saqueo a nuestro país, producto del hambre de los venezolanos. Han coordinado una alianza internacional antidrogas y anticartel de los soles, que ellos mismos señalan que Maduro es quien lo coordina y por eso tiene la recompensa. Han movilizado el aparato diplomático en función de esto. Han movilizado aparato militar en función de esto. Han movilizado su credibilidad en función de esto. Montaron al secretario de Estado en esto, montaron al director de la DEA en esto, montaron a la fiscal general en esto, le han decomisado cientos de millones de dólares a Maduro en mansiones, yates, carros de lujo, joyas, efectivo, etc. Todo esto en menos de 8 meses, en 7 meses más o menos, estamos a este punto, a día de hoy. Y la gente está esperando que esto se acelere aún más, ¿no? Como tú dices. ¿Cómo es la relación con ustedes, la relación del comando con Venezuela, con la administración de Trump y cómo eso ha permitido que estos tiempos se hayan ido acelerando tan rápido al punto de que hoy una portavoz de la Casa Blanca dijo claramente que la intención de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, es que Nicolás Maduro pague ante la justicia en Estados Unidos? ¿Cómo ha sido todo ese proceso para llegar a eso el día de hoy? A que Estados Unidos diga claramente, mira, este tipo sí lo queremos capturar y sí lo queremos enjuiciar aquí en Estados Unidos. Mira, lo primero, creo que has hecho un excelente recuento de todo lo que ha pasado en estos últimos meses, pero incluso en el último mes. O sea, sí, si lo en el vemos, último mes aceleraron completo, hermano. Yo coincido contigo que en el último mes... Y dejé por fuera todo lo de nosotros. La operación para sacarlos a ustedes, el reconocimiento de Edmundo González, el tema de la gira internacional de las actas. Es decir, dejé por fuera un montón de cosas. Estoy hablando solo el ataque hacia esta estructura criminal que tuve en nombrar. Absolutamente. Tú sabes que María Corina, creo que lo dijo el otro día en una entrevista, no recuerdo en cuál, que ella dijo, bueno, cuando está más en silencio es cuando más está trabajando. Y en efecto es así. Esto es un trabajo de coordinación permanente. Y frente a tu pregunta, yo lo que te puedo decir es que hay coordinación absoluta a todos los niveles de administración. Y además hay intercambio permanente de información, hay trabajo permanente, hay entendimiento. Ellos entienden muy bien qué es lo que está pasando y hacia dónde hay que avanzar. Nosotros nos encargamos también de avanzar, porque además, insisto, al margen de que Estados Unidos está llevando esto como una operación que tiene que ver con su seguridad nacional,
porque para ellos esto se ha convertido en un problema interno, es decir, hay americanos que hoy están sufriendo las consecuencias del tráfico de drogas dentro de los Estados Unidos por culpa ojo, Pedro, del y régimen más de que el Venezuela. petróleo, quiero aclararlo allí, porque a la gente olvida que ya la transnacional más grande que opera en Venezuela es Chevron. Ya Estados Unidos tiene el petróleo concedido por el régimen, para aquellos que dicen, no, Exactamente. ya lo tienen ya. O sea, es un tema de seguridad que se les está escapando de las manos. Exactamente. Entonces ya esto es un tema mucho más complejo que además amenaza a toda la región, porque por algo también están todos estos países haciendo lo mismo, porque entienden lo que significa la presencia de estos carteles en toda la región. Entonces hay un tema de seguridad nacional, obviamente para los Estados Unidos, que obedece a su interés nacional como país, porque dicen que los países no tienen amigos, tienen intereses. Bueno, en efecto, ellos tienen su interés nacional, que es salvaguardar su seguridad. Ahora, ellos han entendido que para que eso tenga éxito requieren coordinación con un liderazgo como el que hay en Venezuela, que es el que garantiza que no solo se pueda desmantelar este aparato criminal, sino que luego haya estabilidad en el país para lo que venga, la transición. Entonces, allí estamos trabajando, obviamente, hay coordinación y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. O sea, nosotros está bien, Estados Unidos está haciendo su parte con su operación y está atacando a los carteles criminales y está avanzando con eso. Ahora, eso tiene un componente de conducción política propia, nuestra. Y ahí es donde entra María Corina, donde entra Edmundo, donde entramos todos los que estamos de alguna manera involucrados en este proceso, porque al final eso es lo que garantiza que cualquier cosa que esté pasando allá afuera, cerca de Venezuela, tenga una consecuencia directa en el cambio político dentro del país. Y eso además tiene también que ver con la organización interna, de la que se habla poco por seguridad, porque hemos dicho, aquí están persiguiendo gente a todos lados, porque saben que están pasando cosas adentro, pero estamos también avanzando en la organización de esto que María Corina ha llamado esta clandestinidad inteligente, o esta organización para el momento que haya que aprovecharla dentro de esta lógica de un momento político y de movilización ciudadana que vendrá, y vendrá más temprano que tarde. Entonces, porque también eso es una capacidad de mostrar fuerza interna, que la tenemos. La sacamos el 28 de julio. La gente, bueno, le han dado duro también con la represión. Entonces, bueno, hemos estado en un proceso de reorganización, pero eso está allí. Y por eso, conecto con lo que me preguntaba Kilómetro hace unos minutos, ¿es importante que ella esté adentro de Venezuela? Sí, es importante que ella esté dentro de Venezuela en este proceso de lucha, porque además no le hace falta salir para hacer lo que está haciendo. Entonces, creo que ahí estamos. Para mí es significativo lo que estamos viendo desde el punto de vista del compromiso de la administración y de los aliados en la región. Creo que hay una determinación de avanzar, se ha acelerado y creo que se va a acelerar aún más, y por eso la respuesta del régimen. O sea, revisen el régimen en la última semana, entre contradicciones, nerviosismo, este sí, este no, este dice una cosa, el otro sale y dice la otra, se equivocan cuando hablan y dicen otra cosa, movilizan, pero al final no movilizan de verdad porque no tienen la fuerza para movilizar a nadie. Entonces, y súmale además, que no le hemos hablado Jesús y Kilómetro, que los aliados que ellos pensaban que iban a salir a apoyarlos internacionalmente se han quedado calladitos. Y si se han quedado calladitos o han dicho cosas como para quedar bien diplomáticamente. Para decir, Rechazamos la queremos la paz mundial. Queremos la paz mundial. Rusia le hizo a Maduro lo que la ONU nos ha hecho a nosotros miles de veces. Exactamente. Eso es lo que está pasando. Y bueno, tienes a Colombia, que está, quizás parece como uno de los que está como ahí más sí, pero Pedro, acuérdate que Colombia y Brasil tienen elecciones en pocos meses y alinearse o respaldar a Maduro es en popularidad catastrófico. Entonces eso los condiciona mucho y no pueden abiertamente respaldar a su amigo. Entonces, al final cada quien va a pensar primero en su país que en el otro. Déjate de eso. Y en un tema electoral en donde capaz pierdan, porque la tendencia es que la derecha va a tomar el poder tanto en Brasil como en Colombia, están en una posición donde no pueden respaldar a Maduro. Entonces están solos los tipos. Totalmente. Ellos esperaban aquí, o sea, un mega comunicado y no sé qué. Es más, fíjate que... Y esa es la otra, ¿no? Porque entonces el argumento que está... Es puro humo. Está vendiendo puro humo. Bueno, pero ya va. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo, porque si es humo, tú no sacas todo tu arsenal diplomático para que vaya para la ONU y pida auxilio, porque que te están amenazando unos submarinos. Bueno, tú viste el comunicado pidiendo cacao. Por eso. Que los protejan, por favor, que Estados Unidos les no, y si es humo, si los barcos no vienen, ¿para qué estás reclutando gente? ¿Y por qué estás pidiendo ayuda? Pero además... Que estás grabando videos diciendo que estás combatiendo el narcotráfico, que te llegan los paquetes de droga, coño, los trago a Aquaman, pues. Te lo dejo ahí en la orilla, en la playa. Y además hay otra cosa importante ahí, que es que yo digo, bueno, está bien, la ONU. ¿Dónde está Rusia? Pues que es el Consejo de Seguridad.
¿Dónde está Rusia y China? Que esos son los primeros que salen siempre a oponerse a cualquier cosa. Entonces, creo que, porque es que el problema es que el régimen ya, insisto, dejó de ser un asunto ideológico. Es que Sí, hasta para la sí. propia izquierda es un cancerígeno. peso, es un peso. Es costoso, es claro. costoso, Claro. es costoso. Es tóxico. No, Entonces, y aparte dejó de ser rentable, Pedro, porque tú te pones a ver, Y dejó de tienes un aliado, por lo menos Rusia y China, que ellos dicen, concha, le tenemos a estos tipos allá que les prestamos plata, que nos deben, tienen la reserva más grande del mundo, pero no pasan de 1 millón de barriles al día, ¿ves? Entonces todo lo que invertimos allá se lo terminan robando, se terminan incumpliendo los pagos. O sea, llega un punto en que es un aliado que no es rentable, que no es seguro, no es fiable e ideológicamente embarra a la izquierda mundial porque les toca justificar todo el mal que han hecho. Entonces, todo se está alineando, líder. ¿Cuál es tu y mensaje? mira una cosa, Ajá, y dime. a eso agregarle una cosa a todo lo que tú estás diciendo, que coincido contigo. Ya esto es o sea, dejó de ser tanto un asunto ideológico, que aquí ya ni siquiera el cuadrante es izquierda o derecha. Ya para lo que están haciendo con el régimen y como lo están señalando y lo que lo están señalando, aquí incluso es, bueno, o tú estás con la democracia o estás con unos narcotraficantes. Prácticamente. Ahí está el dilema. Ya ni siquiera es un tema de izquierda, derecha, no. Incluso los estás mismos con unos malandros. chavistas, la disidencia chavista, María, ¿cómo es que? La señora, la abogada, no se tuvo que refugiar en la embajada y después salir con un salvoconducto. O sea, Bueno, pero no están persiguiendo las mismas ONGs que los financian a ellos, que financian a sus chavistas intelectuales y tal de la izquierda. A esos también los están persiguiendo. se vale, está terrible. Ahora, Pedro, ¿cuál es tu mensaje? No al venezolano de afuera, al de adentro, que estás pendiente. Yo te voy a ser sincero, Pedro, los de adentro están pendientes del dólar, de comer, de conseguir unos litricos de gasolina para el carro, de cuidar a sus hijos. Ellos no están casi, o sea, se sabe lo de los barcos, se sabe lo que está pasando, pero su prioridad no es esa. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué tú le dirías a ellos? Mira, lo primero, confianza. Aquí hay un proceso que están dando. Hay un liderazgo que entiende la urgencia del que la está pasando mal y por eso tenemos que acelerar y pisar el acelerador. Hay una organización que está funcionando, hay estrategia y por eso pedirles confianza, lo cual no quiere decir que no dude, porque yo entiendo que la gente puede dudar, la gente puede tener desesperanza, es normal y hay que aceptarlo y hay que dar respuesta, porque si no caemos en el mismo cuento, entonces, bueno, entonces ignoramos la preocupación de la gente. Yo creo que obviamente hay motivos para estar preocupados. Nosotros entendemos la urgencia del momento. Yo siempre digo que nuestra tarea es que la diplomacia convencional, que no tiene nunca emergencias de nada, entienda la urgencia de lo que pasa en Venezuela y lo que significa no salir de esto cuanto antes. A la gente pedirle confianza, pero además que esté lista para el momento que tenga que estar lista. Y mucha gente lo está. O sea, mucha gente, coincido contigo, mucha gente está pendiente del dólar, pero también está pendiente del anuncio. Y está pendiente de cuando haya que hacer algo. Entonces, que estén pendientes porque todos vamos a ser necesarios para lo que viene. Va a haber etapas para todo. María Corina lo ha dicho mucho, estén atentos a las señales. Va a llegar el momento en el que volvamos a salir a demostrar nuestra fuerza. Eso va a ocurrir. Pero bueno, mientras tanto hay que preparar las condiciones para eso. Y por eso esa insistencia de ella en organizarnos, en prepararnos, desde la clandestinidad, desde la microorganización, desde las comunidades, y lo estamos viendo. Y eso, la gente sabe muy bien cuándo va a tener que hacer lo que tiene que hacer, lo que está esperando es la señal y qué tiene que hacer. Y eso viene. Y bueno, yo creo que mientras llegue ese momento, resistir, que yo sé que es duro, pero resistir como lo han venido haciendo, como lo estamos haciendo todos, independientemente del contexto en el que vivimos, sea el exilio, el destierro, adentro, lo que sea, y asumiendo que estamos frente a una gran oportunidad y que créeme que nosotros tenemos muy claro lo que significa esta oportunidad, lo que significa ganar, como creemos que va a pasar, pero también lo que significaría que esto no se concrete. Y por eso nuestro compromiso es que esto tiene que salir bien. Y ahí estamos. Amén. Amén. Mira, Kilómetro, Pedro está dejando aquí varios titulares. No sé si tú los captaste también, pero habló de que, bueno, que hay que tener confianza, que pronto vamos todos los venezolanos dentro y fuera del país a demostrar nuevamente la fuerza en la calle y que eso vendrá acompañado de señales, que el trabajo se está haciendo y que va a pasar, ¿no? Y están trabajando en eso. Está pasando. Y que va a pasar. Y está pasando. Está pasando. Oye, líder,
De verdad que nos dejaste varias pistas porque yo siempre le digo a la gente, no se puede decir todo, usted no puede llegar aquí, mira, nosotros vamos a hacer esto y no. Pero el que, Mira, el que sabe analizar mensajes, están las señales allí. No solamente eso, mira, hay dos cosas. Y perdón que me extienda en esto, pero es importante porque más la gente está activa aquí en el chat, está interactuando con todo lo que estamos diciendo. Hay dos cosas. Este régimen ha sido en su momento de mayor, digamos, cuando ha sido más derrotable es cuando ha sido sorprendido. El 28 de julio lo demostramos. Las guacamayas lo demostramos. El 25 de mayo que no salió nadie lo demostramos. El 27 de julio que pasó lo mismo lo volvimos a demostrar. Entonces cuando el régimen no se espera por dónde viene. Y de hecho, Pedro, lo del 10 creo que falló porque se dijo mucho. Probablemente. Lo del 10 de enero. Probablemente. Vamos a ver. Sin duda. Ahí podemos Sin duda. medir, ¿ves? Hay que ser también críticos allí. Probablemente. Y lo otro, nosotros también creo que y es parte de la lección que hemos aprendido de todo este tiempo, hay mecanismos convencionales de la política. Ejemplo, el 28 de julio, la elección. Nosotros usamos una elección. Y dicen, qué horror, fueron por una elección con estos malandros. Nosotros sabemos que era una elección. Era una elección. Digamos, desde el punto de vista político, eso es un mecanismo, votar. Pero la manera en cómo nos organizamos fue no convencional, fue distinta. Y logramos lo que logramos. Y así ha sido con cada cosa que hemos venido haciendo. Entonces, tú puedes usar mecanismos convencionales en determinado momento para hacer cosas que te pueden ayudar en tu estrategia, como lo hicimos en ese día. Entonces, al final, tiene que ver mucho con eso. Evidentemente hay que organizar a la gente tiene que organizarse para ver cuando va a protestar, incluso el país sigue protestando. El país sigue protestando. Lo que pasa es que la gente lo hace calladito, la gente lo hace a su manera, la gente lo hace en su comunidad, mientras juega bolas criollas, pero pasa una cosa, ¿me entiendes? Y reciben una cosa, y reciben una instrucción, y hablan aquí, hablan allá, y conversan con el otro. Entonces, eso no lo puedes controlar. Es tan grande, es tan masivo, está pasando en tantas partes, que no hay manera de controlarlo. Entonces, mira, confianza, y yo sí creo que estamos frente a una gran oportunidad. Esto no es triunfalismo, yo no estoy elevando expectativas imposibles, es peludo, estamos enfrentando unos malandros, pero, insisto, tenemos liderazgo, estrategia, organización y lo más importante, y por esa es la razón que yo no solo estoy acá después de haber escapado, sino que sigo haciendo lo que hago, hay una gran convicción de lo que estamos haciendo. Si yo no supiera o no creyera que esto es posible, yo no estaría haciendo ni diciéndote lo que yo estoy diciendo porque estoy poniendo mi cara, mi nombre aquí. Yo sí creo que es posible. Siempre puede salir mal, pero nosotros creemos que va a salir bien porque lo hemos demostrado. Y ahí estamos hasta el final. A los que se están conectando ahorita, este es Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de María Corina, el comando con Venezuela y 20 Venezuela, también para que lo tengan claro. Estamos leyendo todos sus mensajes, esa es la verdad. Solo que, bueno, no da tiempo de preguntar todos. Kilómetros, ¿tienes otra pregunta? Vi algo que se repite mucho en el chat, que es el rol de China, ¿no? Que no sé si Pedro lo tocó ya o el rol de China en todo este proceso o porque yo he escuchado a María Corina hablar de esto también en distintas entrevistas en la Venezuela que viene, ¿no? Cuando haya democracia. ¿Cómo sería ese rol de las grandes potencias de cara a nuestro país y en este momento de transición también? Más allá de soltarle la mano a Maduro, evidentemente, como está haciendo Rusia. Mira, yo creo que nosotros no podemos olvidar aquí algo muy importante. Y lo hizo el chavismo. El chavismo volvió nuestras relaciones internacionales, además de conectarnos con todo lo antioccidental y todos los actores que jamás fueron nuestros aliados por valores o por ubicación geográfica o lo que sea. Ubicación geográfica, nada más la ubicación. Pero ellos hicieron algo peor, que es que nos metieron en una dinámica de opacidad absoluta. Tú no sabes qué se ha firmado, para qué se ha firmado, qué debemos, qué tenemos que pagar. Capaz nosotros está la deuda que tenemos con toda esa gente que capaz, bueno, como yo siempre he dicho, capaz nos dicen, bueno, la única... Yo saqué hace tiempo, por cierto, una cuenta, cuando todavía estaba el tema de China, la deuda, públicamente se discutía la deuda de China, que eran más de 40 mil millones de dólares en ese momento. ¿Cuánto debía cada venezolano si tuviera que pagar? O sea, como que si llegara la democracia y le dijera a cada ciudadano, bueno, usted tiene que aportar para poder pagarle a China lo que le debemos. Y eran como 3 mil dólares por persona, por habitante, lo que debíamos en ese momento. No, pero entonces, ahora existe cachea. Entonces, por ahí... Lo crédito. Vamos. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que nosotros no tenemos idea
de lo que esta gente en lo que nos metió con estas alianzas raras y extrarregionales tan peligrosas. Entonces, parte de lo primero que tenemos que hacer reconstruir la Cancillería es, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? ¿Con quién firmamos? ¿Qué no firmamos? ¿Quién nos va a demandar por incumplir X cosas que no sabemos que habíamos firmado, pero que tenemos que cumplir? Todo eso viene. No, ¿y cuáles de esos acuerdos son ilegales, Pedro? Porque tampoco podemos poner a pagar a todos los venezolanos por las sinvergüenzuras del chavismo en 27 ¿Qué declaras años? nulo? ¿Qué dejas de cumplir? ¿Qué no puedes seguir cumpliendo? Y eso solo, digamos, desde el punto de vista de la opacidad. Luego te toca replantear, bueno, con el Occidente en su conjunto, bueno, deuda, cómo nos reinsertamos en el mercado financiero, todo lo que hay que hacer, digamos, desde el punto de vista para reconstruir el país, que lo bueno es que Venezuela tiene suficientes recursos para pagar su propia reconstrucción. Sí. Yo pondría a los militantes del PSUV a pagar eso, kilómetros. Pedro, ¿cómo lo ven ustedes? Pero depende ¿Cómo? a cuáles te refieres, ¿a los enchufados o al pueblo de abajo? Bueno, A los que apoyan a Maduro, a los que apoyan esta sinvergüenzura. Desde la jefa del CLAP, el sapo de la cuadra, enchufado. Pero ahí hay otro chavistas tema, varios. Jesús, ahí hay otro tema, que toda la plata que se ha congelado, que está en el exterior congelada, que son ¿Cuánto activos hay de la congelado, República Pedro? también. ¿Cuánto hay congelado? Es que son varios fondos, pero son cientos de miles de millones de dólares que se pueden destinar y que algunos están en bonos, algunos... Sí, Cientos de miles. sí, es mucha plata. Es Pedro, mucha y eso es lo que le congelaron al chavismo que no se pudieron robar. plata. Así es. Pero imagínate además lo que se puede recuperar de todo lo que se han robado, como esto que está incautando ahorita Estados Unidos. Exactamente. Entonces, digamos, todo eso nos obliga a replantear nuestro rol con el mundo, nuestra conexión con el mundo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con China? Bueno, al final, eso es un debate que hay. ¿Es bueno o no es bueno depender del financiamiento de China, de la relación con China? Yo creo que si un país es autónomo, es independiente, es serio en sus relaciones, tú puedes tener determinadas dinámicas comerciales con los países, pero no te casas solamente con él. No, a nosotros nos interesa que venga aquí a competir en Venezuela todo el sector energético, la empresa que quiera competir en Venezuela, bueno, venga y compite. Bueno, eso hizo, por poner un ejemplo, cualquiera en la región, eso hizo Bukele. Bukele tiene relaciones con China y tiene relaciones con Trump. Exactamente. Y dependiendo del tema, trabaja con uno o con otro. Y obviamente con aquellos actores que más bien han propiciado dinámicas criminales o actores, digamos, por ejemplo el caso de Irán, que es tan peligrosa esa relación por todo lo que implica la relación con el terrorismo y cómo Venezuela se ha prestado para eso. Bueno, evidentemente eso no puede seguir ahí, punto. O sea, sencillamente aquí hay que replantear nuestras relaciones y reconectarnos con el mundo democrático, serio, occidental, y bueno, y con los actores económicos que estén dispuestos con reglas claras, invertir en Venezuela. Y nosotros tenemos intercambio comercial con ellos. Y es parte del trabajo que hay que hacer. Lo que pasa es que, fíjate, el tema de la Cancillería, que es uno de los que yo más he estudiado, es muy complejo porque el 90% de los diplomáticos de carrera los jubilaron. En Venezuela, para que tengan una idea, no hay ingreso a la Cancillería por concurso. Es decir, el que entre y dice, bueno, voy a entrar como tercer secretario, voy a hacer mi concurso después que me gradué de la universidad para entrar a la Cancillería. No se hace concurso desde el año 2005. Desde hace 20 años no hay concurso de ingreso por mérito a la Cancillería. Es puro nombramiento político partidista. No, y eso no es solo la Cancillería, eso es en todos los estratos del Estado. En todos. Imagínate el nivel de desprofesionalización que hay, que todo lo que hay que hacer. Pero también tenemos mucha gente que fue parte de la Cancillería de la democracia, que está dispuesta a ayudar. Mucha gente que se ha formado afuera, que va a venir a ayudar a Venezuela. Mucha gente que se ha formado incluso dentro de Venezuela por la vía privada, digamos, para ejercer en estos cargos. Entonces, ahí hay mucho por hacer. Y bueno, y replantear nuestras relaciones. Ahora, Venezuela, yo lo decía hoy más temprano, tiene que estar reinsertada en las democracias occidentales, con los aliados que siempre tuvimos, que eran los que con los que teníamos que estar cerca, Estados Unidos, Israel, con América Latina, es decir, y dejarnos de estos actores que más bien lo que han hecho de Venezuela la han convertido en un epicentro de todo lo malo, y poniéndonos además en riesgo. Porque esa es la otra, además, perdónenme. Venezuela está donde está hoy y el régimen llegó al punto en el que está porque fue el propio régimen el que nos llevó a esto. La gente dice, qué horror, Estados Unidos está haciendo lo que está haciendo. Sí, pero aquí hay un solo responsable, es el régimen, que es un régimen criminal. El régimen ha tenido oportunidades para dejar poder, no lo ha hecho. Entonces, bueno, ellos decidieron irse a su dinámica más criminal. Bueno, ahora el mundo decidió enfrentarlos como lo que son, como criminales. Claro, y al final, Pedro, ellos son responsables de la miseria que vive el venezolano. Porque ve acá, si esos tipos estuviesen en el poder y nosotros tuviésemos un sueldo 600, 700 dólares, profesores bien pagados. O sea, porque hay dictaduras que funcionan. Ejemplo, la de China. China es una potencia mundial y es totalitaria. Pues ya se adaptaron a ese modelo. Pero entonces no.
Es una dictadura que de paso conduce a la población civil a la miseria. Entonces, por ningún lado se salvan. O sea, al final lo que el venezolano quiere, el de a pie, es cambiar, no tanto por el tema político, sino porque nunca lograron garantizar el bienestar social de la población. Por el contrario, casi 9 millones de personas afuera, que es el 25% de la población, y los que están adentro padeciendo cosas sencillas en pleno siglo XXI. El gas, la luz, el agua, agarrar un transporte público. No sé, por donde tú lo veas. Pero kilómetros, pero mira, es que es lo que dice Pedro, esto es mucho más que una dictadura. Es todo un sistema criminal que se ha dedicado a utilizar el poder en Venezuela para saquear a los venezolanos y cometer crímenes alrededor del mundo. Fíjate, en un solo robo que los tipos hicieron, en uno solo, que fue todo este caso de PDVSA Cripto, en uno solo, ellos aceptaron que se perdieron 23.000 millones de dólares. En uno, y lo que ellos aceptaron, que seguramente es mucho más, pero eso lo aceptaron públicamente en uno solo. Con esa plata hubiesen arreglado todo el sistema eléctrico nacional. Sí, vale. No dicho por mí, lo dice el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Hace falta menos de eso para arreglar todo el sistema eléctrico nacional, para que quienes nos están viendo en este momento, más nunca se le vaya la luz en su casa, nunca, ni recortes ni nada, solo con lo que se robaron en un casito, en una vueltica que hicieron, en una sola. Por eso es que yo digo, tú sabes que yo siempre digo, la gente, los que se oponen al socialismo, como yo, férreo opositor al socialismo, me pongo abiertamente, la gente siempre dice, no, que el socialismo es un fracaso, ¿no? Yo creo que es un saqueo exitoso. Es un negocio para los que conducen el proceso. Yo creo que el socialismo es un saqueo exitoso y por eso llegan a lo que llegan y hacen lo que hacen, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan nefasto, porque al final es la miseria. Entonces, bueno, nada, creo que lo bueno es que dentro de todo lo malo que nos ha tocado vivir hemos aprendido mucho también. Demasiado aprendido. Y creo que estamos listos para la libertad. Amén. Pedro, así es. Un placer tenerte aquí, líder. Esta es tu casa. Wow. Cada vez que quieras conversar con nosotros, incluso si quieres pelear, también está disponible este espacio. Yo cierro todos los programas con una oración por nuestro país. ¿Qué te parece? Amén. Vamos a darle. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por la vida de Pedro y por Jesús. Bendice sus vidas. Bendice también a cada uno de los que están conectados a esta hora o los que estuvieron durante la transmisión. Independientemente de su postura política, bendice su vida, guarda a sus familiares. Y lo que todos te pedimos es que Venezuela pueda ser libre de esta opresión, de esta dictadura, Padre, en tu nombre. Que aquellos que están detenidos en las cárceles por cuestiones políticas puedan ser liberados también, Señor, y todos los que están afuera con deseos de volver puedan regresar en una Venezuela que se va a levantar en tu nombre. Confiamos en ti, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Líder. Amén. Un placer tenerlo aquí, ¿oyó? Amén. El placer es mío, cuando quieran, seguro habrá más chance porque con todo Pero lo en que está Venezuela, pasando, la próxima será en Así es. Venezuela. cuídense, gracias a todos los que se conectaron. Saludos. Chao, Dios me Pedro, lo bendiga. gracias.